Ya huele a pavo. Ayer o antier, no sé si vieron las noticias que cayó una nevada en Nuevo León. No le he hablado a mi hija a ver si le llegó por donde ella vive. Y como suele suceder a veces en estas fechas, entre más se acerca diciembre, a veces más baja la asistencia, pero ahora me da gusto porque están ustedes. Fabricio, bienvenido Fabricio, me da gusto volverte a ver. Ayer te mandé saludos con tu mamá, espero que te los haya dado. Bueno, seguido te mando saludos con ella y me da mucho gusto que estés con nosotros. Bien, vamos a leer el versículo 13 del capítulo 13 del libro de los Hechos y nada más leemos ese versículo y ahorita oramos. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Señor, gracias por esta noche, por este estudio que nos concedes escuchar, meditar en él y aprender también de lo que tú tienes hoy para nuestras vidas. Revélate, Señor, a nosotros, despierta nuestro espíritu, inquieta nuestro corazón, crea hambre y sed de ti en cada uno de nosotros. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén. Dice un versículo de la Escritura: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y vienen dos puntos, dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y después el que escribe este versículo agrega: de los cuales, con esto les doy una pista, ¿dónde está? De los cuales yo soy el primero. ¿Qué cita es? ¿Qué cita es, hermanos? Si la han leído en la Biblia, ¿verdad? ¿O no? ¿Les sonó parecida? ¿Conocida? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tengan en mente esta cita porque es parte de lo que vamos a estudiar. Primera de Timoteo 1:15, para que ya no la busquen. No, se trataba de que la supieran. Abby. Muy bien. Nos quedamos la vez pasada en que Pablo o Bernabé y Pablo, ¿sí?, habían llegado a una isla. ¿Tienes el mapa, Lili? Lalo, o los que la tengan, ¿sí? Habían salido ya de Antioquía, de Siria, ¿verdad? Descendieron un poquito ahí para salir de un puerto. Descendieron. Era el otro mapa, ¿tienen? Aquí está Antioquía de Siria. Porque aquí está Seleucia. De Antioquía bajaron un poquito a Seleucia y de aquí, como era un puerto, se embarcaron a esta isla de Chipre, que era el lugar de nacimiento de Bernabé, ¿se acuerdan? O sea, llegaron directo aquí a Salamina, aquí desembarcaron, recorrieron toda la isla de Chipre y llegaron a Pafos, donde se encontraron con el mago, ¿verdad? Y entonces, estando ya aquí,
de aquí, Pablo en este primer viaje apostólico se va otra vez a embarcar y va a llegar a Perge. ¿Sí? A este lugar va a llegar Pablo y después se va a trasladar a Antioquía de Pisidia. Esta también es Antioquía, pero esta es de Siria y esta es Antioquía de Pisidia. Después va a Iconio, a Listra, a Derbe y después va a regresar. ¿Vale? Para que tengamos la idea, más o menos lo que está trasladándose Pablo. Entonces dice aquí que habiendo zarpado de Pafos, aquí está Pafos, aquí está en singular, Pafos, dice el versículo 13, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, arribaron ahí ya vieron, no, aquí a Perge de Panfilia. Y en este momento o en ese lugar, dice Juan Marcos, o Juan, aquí nada más dice Juan, pero es Juan Marcos, apartándose de ellos, se regresó a Jerusalén. Les voy a preguntar, ¿notaron algo en este versículo que les llame la atención? ¿Notan algo? Porque miren, la Biblia nos dice muchas cosas en pocas palabras y a veces pasan desapercibidas a nuestro entendimiento, a nuestros ojos, pero ahí están. ¿Nadie nota nada? Ok. Acuérdense cómo empezó el capítulo, que estaban unos hombres ministrando al Señor y el Espíritu Santo dijo, apártenme, ¿a quién? ¿A quién? No, ¿a quién? A Bernabé y a Pablo. Y corrijo porque el orden de cómo se mencionan a las personas es importante, sobre todo porque casi siempre Dios va a enviar cuando menos a dos. Casi nunca vamos a ver un personaje solo haciendo la obra de Dios. Y el libro de Hebreos dice que siempre el menor es bendecido por el mayor. Y cita en ese texto que cita el libro de Hebreos, después nos remite al Génesis, cuando Abraham, dice, le entregó los diezmos a Melquisedec, reconociéndolo como algo alguien mayor que él. Y cuando la Escritura nos habla acerca de parejas de gente, siempre pone en primer lugar al que es mayor, al que va más avanzado en cuestiones de la obra del Señor. Por ejemplo, aquí yo no podría decir yo y Memo. Siempre tengo que poner a Memo por delante. Memo es mayor, no solo en edad, ¿no?, sino en los años que tiene como pastor de ministerio. En fin, es Memo y cualquiera de los pastores que estamos aquí. ¿Sí? Nunca nos vamos a poner primero. Y cuando la Biblia dice Bernabé y Saulo, es que Bernabé estaba por encima de Saulo. ¿Sí? Él era mayor. Acuérdense que Bernabé es el que lo acercó a la iglesia, el que abogó por Pablo. ¿Sí? Pero aquí en el versículo 13 sufre un cambio ya. Pablo ha ido creciendo y madurando, y entonces ya aquí va a tomar la preeminencia Pablo, porque ahora dice Pablo, ¿sí?, y sus compañeros, entre ellos estaba Bernabé. Y esta es la primera vez que Lucas, el escritor de Hechos, por primera vez menciona el nombre de Pablo, que es su nombre romano. Ya no le llama Saulo. Va a volver a llamarle Saulo en algunas ocasiones, pero a partir de aquí es la primera vez que se le menciona como Pablo, el gran apóstol Pablo. ¿Sí? Porque quiere hacer una diferencia ya entre el Saulo, aunque es un nombre hebreo, judío, con el Pablo que se encontró y que lo transformó Jesús. ¿Sí?
porque el encuentro con nuestro Dios nos cambia. Y aquí es significativo en algunos casos en la Biblia que no solo es el cambio que se opera en lo interior, sino también Dios les cambia a veces el nombre. ¿Se acuerdan cómo se llamaba Pedro? Simón, hermanos, Simón, hermanos. ¿Sí? Dicen que así cuando Jesús le estaba poniendo nombre a sus apóstoles, llegó con Pedro y le dijo: Pedro, tú ya no te vas a llamar Pedro, te vas a llamar Simón. Simón, maestro, le dijo, ¿no? Y entonces ya le dijo: tú ya no te llamarás Simón, sino serás Pedro. Y Simón significa carrizo, algo que es movido con facilidad por el viento, y Pedro significa piedra, algo que ya no va a ser movido. Y Dios a veces desde antes nos ve como lo que vamos a hacer, aunque todavía no seamos eso que Él va a hacer en nosotros. Entonces ya aquí cuando Pablo es mencionado como Pablo y sus acompañantes, se nota claramente que él toma el liderazgo ya de esta misión o de este viaje. Y a partir de aquí siempre vamos a ver Pablo y Bernabé, o Pablo y sus acompañantes, y Pablo siempre va a figurar en primer lugar, ya sea con Bernabé en este caso, después con Silas y después con otros, ¿sí? Pero ya siempre va a ser Pablo el líder. Ok, ahora una pregunta para ustedes. Acuérdense, este es estudio, si en cuanto a lo que se va diciendo ustedes tienen un comentario, una duda, alguna pregunta, con toda confianza. Y si no, ya saben que yo les hago las preguntas. ¿Por qué se regresó Juan Marcos a Jerusalén? ¿Cuál fue el motivo por el que se regresó? Dice que ahí, llegando a esta parte en Perge de Panfilia, Juan, apartándose de ellos, de Bernabé y de Pablo, o de Pablo y Bernabé, se regresa a Jerusalén. ¿Por qué se regresó? Les pregunto a ustedes, hermanos. ¿Alguien que se anime a contestar? Chuli, yo vi que levantaste tu mano. Ah, no, se estaba quitando los audífonos. ¿Nadie? Bueno, entonces vámonos al 14 ya. ¿Por miedo? Dice Joshua que por miedo. ¿Dónde dice? ¿O en qué te basas para decir que fue por miedo? No, es que cuando vamos a decir algo, o vamos a argumentar, ¿no?, con bases bíblicas, ¿no? Es que ya se lo enseñaron a Joshua en el colegio teológico. Él es alumno del colegio. ¿Por qué miedo? Vengan, denle el micrófono para que se le quite el miedo a Joshua, denle el micrófono. Y si quieres te echamos la cámara también. Le está ayudando la mamá, le está buscando versículos que le apoyen. Lo que creas, Joshua. ¿No ves que dijiste eso? Y puede ser, adelante. No, bueno, yo lo dije porque, pues, precisamente porque según yo, le decían Marcos el miedoso, ¿no? Entonces, por eso. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? ¿Nadie? Fíjense. Dani. A ver, Dani. ¿Por qué predicar en otro lugar? Porque Pablo tenía que predicar en otro lugar. ¿Juan Marcos tenía que predicar? No, porque no dice que
se fue a Jerusalén a predicar, nada más dice que se regresó a Jerusalén. Miren, el capítulo 15 de Hechos nos arroja un poco de luz. En el capítulo 15, a partir del verso 36, dice: después de algunos días, ya regresaron de su primer viaje apostólico. Y entonces le dice Bernabé a Pablo, después de algunos días: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Aquí ya deducimos que es Juan Marcos, ¿verdad? Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Tampoco dice por qué se apartó, ¿verdad? Pero dice que se había apartado de ellos, que no quiso seguir en la obra. Y miren, lo que decía Joshua, hay varias, no le quiero llamar versiones, pero varias opiniones. Miren, se ve que estudian en el colegio teológico, de qué es lo que pudo haber pasado con Juan. Ya en nuestro México dicen que algunos en México dicen que le entró el síndrome del Jamaicón Villegas. Los que conozcan de fútbol van a entender qué es eso. ¿Sí? Este jugador de México fue el primero que se lo llevaron de México a jugar fútbol al extranjero. Pero allá sintió tal nostalgia por su país que mejor se regresó a México. Y ya no quiso seguir jugando en el extranjero, ¿no? Por la nostalgia que sintió. Algunos creen que algo de esto le pasó a Juan Marcos. Sintió cierta nostalgia al estar fuera, a lo mejor de las faldas de mamita. ¿Sí? Otros, lo que decía Joshua, tuvo miedo porque empezó a darse cuenta del alcance que tenía este viaje con lo que ya había pasado, en lo poco que vio con el mago Elimás, ¿sí? Con las cosas a lo mejor que él ya había conocido, y dijo: ay, nos vemos. Entonces aquí se creen algunas ideas de esto, pero la realidad es que Juan Marcos los dejó. Y esto lo vemos en el capítulo 15, produjo en ambos, en Bernabé y en Pablo y en Bernabé, en el capítulo 15, que surgiera el corazón de cada uno de ellos. Pablo era un hombre muy estricto. Lo podemos ver a lo largo de sus cartas. Él no se detenía para decir la verdad a quien se la tuviera que decir, independientemente de las consecuencias que pudiera venir esto. Si a Pedro, dice en la carta a los Gálatas, al apóstol Pedro, dice: lo tuve que enfrentar cara a cara y decirle de su conducta hipócrita que estaba teniendo. ¿Ustedes creen que se iba a detener con decirle a Juan Marcos algunas cositas? Y entonces fue tal la discusión, dice en el capítulo 15, que tuvieron Pablo y Bernabé, que Pablo ya dijo: no nos llevamos otra vez a Juan Marcos. Y el Bernabé, de un corazón más noble, como que dijera: dale otra oportunidad, no seas tan gacho, ¿sí? Dale otra oportunidad. Y fue tal la discusión que se separaron. Esto, como decía Dani, no tanto para predicar en otro lado, pero sí para que la obra creciera. Ya después hubo dos grupos, ¿no? Pablo y Silas, y Bernabé y Juan Marcos. Pero regresamos al capítulo 13. Ok. Después dice el verso 14: ya nada más Pablo y Bernabé. Dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga. Déjenme decirles nada más los versículos que vamos a leer, porque no vamos a leer todos. Vamos a leer 14 y 15 nada más. Y ellos entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron.
Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Okay. Como era su costumbre, sobre todo de Pablo, cada que llegaba a un lugar, si había una sinagoga, él se dirigía primeramente a la sinagoga, y en la sinagoga había una forma en que la sinagoga se movían en ese entonces, digamos, como hacían su liturgia, ¿sí? La hacían de esta manera. Iniciaba la reunión en una sinagoga con una oración. Y después abrían la ley, cualquiera de los 5 libros del Pentateuco, leían una porción de la ley. Luego leían algo de los profetas y en ese momento detenían la lectura y los que dirigían la sinagoga observaban a ver quiénes estaban ahí. Y si ellos conocían a la gente o tenían información de esa gente, y si había alguien importante, alguien conocedor de las escrituras, le invitaban a dar una palabra de lo que se había leído, no de lo que ellos quisieran, de lo que se había leído en ese momento en la sinagoga. ¿Sí? Así eran las reuniones en la sinagoga. Entonces, una vez que inicia la reunión en la sinagoga, y además, ¿cuándo eran las reuniones en las sinagogas? El Sabbat, el día de descanso, ¿sí? Lo que se consideraba el día de descanso que el Señor estableció, ¿sí? Ese será un día dedicado al Señor, y entonces era el día de la reunión en las sinagogas, el sábado. Ténganlo en cuenta, fue en sábado que llegó Pablo y Bernabé a la sinagoga, y ya que los ven, los reconocen, ¿sí? Saben de ellos y les se dirigen a ellos. El que dirige la sinagoga dice: varones hermanos, ¿tienen alguna palabra que dar? ¿Y ustedes creen que Pablo iba a desaprovechar la oportunidad? Si para eso fue a la sinagoga, él llevaba la encomienda de predicar. ¿Sí? Este versículo que les dije de 1 Timoteo 1:15, eso lo tenía en mente Pablo. A todos los que quisieran oír quién era Cristo, a qué había venido Cristo, a quién vino a salvar. Y sabía Pablo, por revelación de Dios, que no había uno solo que fuera salvo, uno solo que buscara a Dios, que todos estaban perdidos. Así que le dan la oportunidad de hablar, y entonces, ya que les hacen la invitación, dice: entonces Pablo, levantándose, hacía señal de silencio con la mano y les dijo así. Vamos a leer hasta el 23. Varones israelitas y los que temen a Dios, oigan. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio una herencia en herencia a su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. ¿Qué hizo Pablo? Hasta ahí no.
Hasta ahí no ha compartido la buena noticia. Recordarles su antepasado, crear una ¿qué? Crear una línea de tiempo, muy bien. ¿Sí? Muchos han dicho que este mensaje de Pablo se asemeja mucho al de Pedro, su primer sermón en Pentecostés. Y se asemeja mucho al de Esteban. Y que probablemente fue más la impresión de Esteban, porque ese mensaje sí lo escuchó Pablo, el de Esteban. Porque acuérdense que termina esa porción cuando matan a Esteban, que Saulo estaba cuidando las ropas de aquellos que estaban matando a Esteban. Y se ha de haber chutado todo el sermón de Esteban. Y Esteban lo hizo mucho más extenso. Describió casi toda la historia, como dijiste, la línea del tiempo del pueblo de Israel, toda la historia del pueblo de Israel. Esteban lo alargó mucho y pasó por muchos personajes. Pero Pablo lo resume en pocas cosas. Porque miren, se dirige primeramente a quiénes. Se dirige a judíos y a no judíos. Porque dice: varones israelitas y los que temen a Dios. No se está dirigiendo solo a los israelitas. Por ejemplo, Cornelio, ¿qué descripción da la escritura de Cornelio? Que no era un israelita. ¿Se acuerdan qué decía la escritura de Cornelio? Que era un varón temeroso de Dios y que hacía muchas limosnas. Y entonces a toda aquella gente que también buscaba de Dios sin ser del pueblo de Israel, Pablo les está dirigiendo la palabra y dice: y todos los temerosos de Dios. No me estoy dirigiendo solo a los israelitas. O sea, como abriendo el abanico de la salvación para más gente. No es exclusivo el mensaje que voy a dar, no es exclusivo para ustedes los israelitas, aunque se dirige a la historia de los israelitas. Y empieza a decirles acerca de la promesa, ¿sí?, que hay por medio de Jesús y cómo se nos está ofreciendo el perdón de pecados, ¿no? Y les hace un rápido repaso de estos eventos. Les habla de la elección que hace Dios de los patriarcas. Les habla de la liberación que hace Dios del pueblo de Egipto. Les habla del tiempo que pasaron en el desierto de 40 años. Les habla de la conquista de Canaán y especifica que echó 7 pueblos de ellos. ¿Ah? Sí les dice así, ¿no? ¿Cuáles fueron esos 7 pueblos que echó Dios de delante de ellos en Canaán? Todos los feos, ¿verdad? A ver, vamos a Deuteronomio 7:1 y cuenten los pueblos, porque está especificando, dice aquí, que son 7 pueblos que echó fuera de ellos. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entraste para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. A esas se está refiriendo aquí Pablo, para que vean cómo tenía en mente Pablo, ¿sí?, la cantidad exacta de los pueblos. Y esta nada más es una forma de decir, porque había mucho más pueblos. Acuérdense que el 7 es el número de la totalidad, de la perfección. El 7 es el número que es completo en todo. Entonces está citando, dice, a esos 7 pueblos, ¿no? Dice, les habla de la liberación de Egipto, del tiempo en el desierto, de la conquista de Canaán. Llega hasta el tiempo de los jueces, hasta Samuel. Y después les habla de la formación de la monarquía. Habla de Saúl y habla de su sustituto, el rey David, y hasta ahí para su discurso, que es corto en cuanto a la historia del pueblo de Israel. Porque lo que le interesa a Pablo es que nada más dar una pequeña semblanza para demostrar que toda la historia del pueblo de Israel apuntaba hacia un hombre, a Jesús.
A él apuntaba. ¿Sí? Y tiene que dar unas bases a través de la historia para que entiendan que es hacia Jesús, porque dice en el verso 23, y dice ya hablando de David, y de la descendencia de este, ya lo resume todo ahí. Ya no va a hablar más que de David, porque ahí fue la promesa que de David levantaría a uno de su descendencia que se sentaría en el trono para siempre. Y entonces dice, de la descendencia de este, de David, y conforme a la promesa que Dios había hecho, levantó entonces ¿a quién? A Jesús por Salvador de Israel. Dice, no le interesa ahondar más en esto, ¿no? Así que les demuestra en pocas palabras que el maravilloso plan de Dios de salvación es que iba a introducir al verdadero Salvador, a Jesús, con la promesa que le hace a David. Y de ahí entonces va a continuar con su predicación. Pepe. Se me hace padre cómo, no sé qué pasó, ya. Cómo el pueblo de Israel, ¿qué está pasando? A ver, Pepe, tú que eres del sonido, agárrate otro, Pepe. ¿Qué está pasando? Perdón. Ahora sí, Nada más me muevo. como dicen, en casa de herrero. No sé cómo vaya el dicho, pero agarro. Se me hace muy padre ver cómo va describiendo la historia de Israel. Se va viendo cómo ha impuesto diferentes personas que les han recordado quién es Dios para poderlos dirigir y cómo al final, aunque en el caso de como un hombre de Dios, sabemos que también tuvo errores. Ninguno fue perfecto, pero en la parte en la que dice llega el Salvador de Israel, que sabemos que es Jesús, y ahorita que mencionaba eso entendí como esta parte de Jesús era el rey perfecto, el que no pecó, el que hizo, no sé, se me hace como muy padre esa parte de que llegó por fin lo que verdaderamente nos podría librar de nuestra naturaleza caída. Gracias, Pepe. Sí, no. Aquí digo, Pablo se brinca varios personajes, pero no omite ciertos personajes que, como decía Pepe, hombres falibles, todos. A veces nos sorprende que, por ejemplo, de Rahab, que decía una niñita una vez le preguntaban, ¿tú sabes quién es Rahab? Dice, sí, la rapera. No, era la ramera. No, pero ella decía la rapera. No, la ramera de una prostituta. Y ahí también desciende Jesús. Y no fue la única. Después de un adulterio de David, de Betsabé, ahí viene la línea de Jesús. Y entonces los hombres imperfectos están mencionados aquí, pero ese era el plan de Dios para llegar a levantar al Salvador. En ese momento le dice, escribe Lucas, de Israel, pero en realidad con lo que va a seguir de todo el discurso, va a hacer Pablo, como les decía hace rato, abrir el abanico que no solo es de Israel, sino es para todo el mundo. Fer. Gracias. Sí. Y es lo que está tratando de mostrar Pablo, pero lo curioso lo vamos a ver más adelante, que a pesar de que los israelitas conocían toda esta historia, por eso la resumen, no necesitaba agrandar más el discurso, la resumen poco, porque ellos conocían todo eso y estaban esperando al Salvador,
al Mesías. Y Pablo lo que va a hacer es presentárselos, pero lo van a rechazar algunos. Y eso es asombroso porque sabiendo el pueblo a quién esperaban, y Pablo se los presenta, no lo quieren. Y esto no es nuevo. Con Jesús se había presentado ahí en el capítulo 4 del libro de Lucas. Dice que Jesús también tenía esta misma costumbre que Pablo, por como judío que era. Dice en el libro de Lucas que como era la costumbre de Jesús, siendo sábado, se presentó en la sinagoga e hicieron lo mismo. Leyeron y después vieron a Jesús y lo invitaron, como invitaron a Pablo, a que si quería dirigir una palabra. Pero Jesús hizo algo diferente. Dicen que él tomó un rollo del profeta Isaías. Dice, y buscó en el rollo. El libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos, pero en ese entonces no estaba dividido en capítulos. No sé cuántos rollos le han de haber pasado porque es largo el libro del profeta Isaías. Dice, pues tomó un rollo, y hallando la escritura que quería Jesús, dice, empezó a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a dar buenas nuevas, ¿sí? a vendar el corazón de los quebrantados, a dar liberación a los cautivos. Y después dice que cerrando el libro, Jesús se les quedó viendo a la gente y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Isaías 61 dice, hoy se ha cumplido delante de ustedes esta escritura, diciendo, aquí delante de ustedes está ese de qué habla Isaías en el 61, el que fue ungido para dar libertad. ¿Y saben qué hizo la gente después? Lo quería matar. Porque se atrevió a Jesús a decirles, ¿qué creen? Y si aunque había muchas viudas judías allá en los tiempos del profeta Elías, él fue enviado a una viuda de Sarepta que no pertenece al pueblo judío. Y aunque había otras muchas gentes, dice, ¿qué creen? La sanidad Dios se la dio a un tal Naamán que era sirio. Y se enfurecen. ¿Por qué a otros si esto es exclusivo del pueblo, no? Y decían que querían matar a Jesús. Entonces estos judíos, bueno, a lo mejor me estoy adelantando, estos judíos lo van a rechazar. Va a provocar una división. Entonces aquí presenta Pablo el plan de Dios y presenta a Jesús como el verdadero objetivo de la historia. Antes la gente miraba hacia el futuro a esperar el Salvador. Hoy nosotros miramos hacia el pasado para ver a nuestro Salvador de lo que ya se cumplió. ¿Cómo se salvaban los que se salvaron antes de que Jesús hiciera su obra? Dice el libro de Hebreos, el capítulo 11, viendo hacia adelante, hacia la promesa que tenían. Nosotros ahora miramos hacia atrás, hacia lo que ya hizo Jesús. Y aquí ya había muerto y resucitado Jesús, y Pablo les va a hablar de ese Jesús. Seguimos en el verso 24, vamos a ir hasta el 29 ahora. Dice, ahora refiriéndose a Jesús, dice, antes de la venida de Jesús, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿qué piensan que soy? No soy yo él, o sea, no soy yo el Cristo, mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, les dice Pablo, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se los matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Bien. Ahora va a argumentar Pablo en su discurso, en su predicación, dos cosas diametralmente opuestas.
o va a introducir a un personaje y a otros personajes, porque los habla en plural, que son los gobernantes. Dice, antes de Jesús, entonces vino Juan el Bautista. Juan el Bautista creyó, ¿sí? El profeta Isaías habló de él, de una voz que clama en el desierto, ¿sí? Refiriéndose a Juan el Bautista como precursor de Jesús. Y empieza Juan el Bautista a predicar acerca de la venida del Mesías. ¿Y cómo lo hacía? Igual que empezó a predicar Jesús. Si ustedes ven cómo empezó a predicar Juan el Bautista, empezó a predicar arrepentimiento. Cuando empezó a predicar Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Es el principio donde todos nos tenemos que acercar a Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Entonces Juan el Bautista predicó su bautismo de arrepentimiento y lo hizo primeramente igual que como eran las cosas a todo el pueblo de Israel. Y una vez que Juan terminaba su carrera, y fíjense, ¿saben cuál fue la carrera de Juan el Bautista? Sí, pero ¿cuánto tiempo duró su carrera? Pablo, pues, al final de la carta que escribe a su hijo Timoteo, en la segunda Timoteo, le dice, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, o he guardado la fe, he peleado la batalla, he guardado la fe, he terminado la carrera, ¿sí? Y entonces, ¿cuántos años le llevó su carrera a Pablo? ¿Cuántos le llevó a Juan el Bautista? Porque aquí habla de la carrera de Juan. A lo mucho, un año. A lo mucho, Juan el Bautista desarrolló su ministerio un año, a lo mucho. ¿Sí? Y su mensaje, como decía Abby, su mensaje era para señalar a Jesús y él decir, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Cuando los discípulos de Juan se iban tras Jesús, unos quisieron meterle ahí ponzoña a Juan, que despertarle envidia, dijeron, oye, ¿no ves que tus discípulos se van con Jesús? Dice, ¿está bien? Dice, ya les dije que no soy yo, es a él al que deben de seguir, no a mí. Yo solo vine a anunciar a aquel que venía detrás de mí. Dice, del cual no soy digno de desatar ni siquiera las correas de sus sandalias. Y dicen, hay una versión de que en aquel entonces los rabís, los maestros, los que tenían discípulos a su lado, ¿sí?, llegaban a solicitarle muchas cosas a sus discípulos, pero se dieron cuenta que algunos maestros, con un tanto de soberbia, sobrepasaban a veces sus peticiones y humillaban a la gente pidiéndole cosas a sus discípulos, pidiéndole cosas humillantes. Y entonces ellos establecieron ciertas reglas, los rabís, los maestros, para no humillar a sus discípulos. Y entre una de esas reglas que establecieron era que no podía pedirle un maestro a su discípulo que le desatara o le abrochara las correas de sus sandalias. Pero Juan, sabiendo eso, va a ese punto como diciéndole a la gente, yo soy capaz de humillarme hasta ese punto, pero no soy digno de hacer eso. Si me lo pidiera Jesús, yo lo haría, pero ni siquiera de eso me siento digno de hacerlo, de desatarle las correas de sus zapatos. Y aquí Pablo lo menciona. Porque acuérdense el versículo que cita Pablo con el que iniciamos, que les pregunté, de primera a Timoteo 1:15, dice Pablo, hablando de que Jesús vino a salvar a los pecadores, y él agrega, de los cuales, de esos pecadores, yo soy el primero. Yo soy el primero que he pecado. Si alguien va al frente de la lista de los pecadores, soy yo, dice Pablo. Y aquí Juan el Bautista está argumentando de que él no es digno ni siquiera de desatar el calzado de sus pies. Y de una vez les dijo a la gente, no soy yo, ni crean.
Porque a veces la gente le decía, ya dinos tú, eres el Mesías. No, no soy yo. Entiéndanlo, yo no soy. Hay otro, mucho más grande que viene detrás de mí. Por eso es que estas son enseñanzas para nosotros, hermanos, porque dice la Escritura que se levantarán muchos falsos profetas en estos tiempos. Y ha habido gente que se ha levantado y han dicho que ellos son el Mesías que ya regresó. Y hay otros que permiten, ¿sí?, que los adoren a líderes. Y a lo mejor ustedes saben del líder de la luz del mundo, que está encerrado en una cárcel ahorita, que ya aceptó, ¿sí?, pedofilia, abuso de congregantes, y la gente de su iglesia lo sigue adorando y lo sigue justificando. ¿Qué diferencia con Juan, no? Él no quería ninguna gloria. Él no quería ningún aplauso de nadie. A él le interesaba que miraran a Jesús. Y esa es la función de cualquier ministro, hermanos, que a la iglesia las llevemos a ver a Jesús, no a uno, a Él, que vean a Jesús. Me acuerdo que cuando me corrieron de los grupos, unos años después, de repente recibí una llamada de una persona de los grupos y me dijo: oye, Jesús, fíjate que te estuve investigando, traté de localizarte y ya supe que tú fundaste una iglesia y quiero que me invites a tu iglesia. Le dije: mira, yo no he fundado nada. El día que oigas, porque así como ya oíste cosas de mí, digo, el día que oigas que Jesús, al que le estás hablando, se murió y resucitó al tercer día, me buscas. Antes no me busques, porque el único que murió y resucitó es Jesús nuestro Señor. Y es la única iglesia que existe, la que Él fundó, no la que fundan los hombres. ¿Sí? Esa es la iglesia de Cristo. Nosotros no fundamos ninguna iglesia, a lo mejor nos agregamos a la iglesia, más bien, como dice en el libro de Hechos, y cada día se agregaban a la iglesia los que habrían de ser salvos. No decía cada quien abría su iglesita, ¿no? Nosotros nos agregamos a la iglesia que ya existe y podemos estar en una iglesia local, pero nosotros no fundamos ninguna iglesia. La iglesia ya está fundada y es de Dios, ¿no? Es de Jesús. Así que entonces esto lo tenía bien claro Juan el Bautista. Pero sin embargo ahora Pablo se va a dirigir a los judíos, específicamente porque les pone primero como ejemplo de piedad a Juan, de los que sí aceptaban y de a los que les predicaba Juan que sí aceptaban al Mesías. Pero ahora se va a dirigir a los israelitas, dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios. A ustedes les es enviada la palabra de esta salvación. Esto que estoy hablando es para ustedes. Pero ¿saben qué? Dice, también va a recurrir a otro ejemplo de la historia. Primero recurre al ejemplo de Juan como alguien piadoso, pero ahora va a hablar acerca de los gobernantes. Dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Como decían, miren, el plan de Dios se iba a cumplir porque tenía que morir Jesús crucificado. Así estaba profetizado. ¿Sí? Ya desde antes, desde la ley, había dicho: todo aquel que sea colgado en un madero será maldito. Y Pablo retoma en Gálatas diciendo, tomando ese versículo de la ley, pues Jesús se hizo maldito por nosotros porque fue colgado en un madero. Y entonces les dice: ellos sin saber, sin haber leído la ley, Dios los usó para que se cumpliera lo que Dios había profetizado, que Jesús tenía que ser muerto de esa forma. Ellos desconocían, los gobernantes. Dice: entonces ellos lo condenaron y cumplieron así la ley. Y sin hallar en él causa digna de muerte,
Entonces le pidieron a Pilato que lo matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitando del madero, lo pusieron en un sepulcro. Pero esos hombres, cuando Pedro da sus discursos, dice: y yo sé que esto lo hicieron por ignorancia. ¿Sí? Porque si hubieran sabido quién era Jesús, no lo hubieran matado. Pero ahora dice: Dios pasa por alto estos pecados también, y arrepiéntanse y conviértanse al Señor para que sean borrados sus pecados de ustedes. Entonces estos hombres, en un sentido, rechazaron a Jesús. ¿Se acuerdan que en ese momento los judíos, los líderes religiosos, cuando Poncio Pilatos está queriendo soltar a Jesús porque no encuentra un delito digno de muerte en Jesús, les dice: yo no encuentro una causa de muerte, dice, lo voy a mandar a azotar y lo voy a dejar libre. Dice: no, crucifícalo. Y él se espanta, dice, y además porque su mujer ya le había dicho: no tengas nada que ver con ese santo, ayer tuve un sueño que me dejó bien intranquila, así que no te metas con ese hombre. Y más miedo le dio al Pilato, ¿no? Y entonces cuando manda a traer el agua para lavarse las manos, y dice: miren, y les dice a los judíos que están gritando: crucifícalo, les dice: pues la sangre de él sea sobre ustedes, ¿eh? Sí, 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 que sea sobre nosotros. Y fíjense qué atrevimiento de los judíos. Llegan a decir: sí, que la sangre de este inocente caiga sobre nosotros. Entonces toda esta gente está presentando Pablo en su argumento un hombre piadoso que es Juan el Bautista, y que llevó a muchos a que también buscaran a Jesús, y los que se opusieron a Jesús que lo rechazaron. Dos clases de gentes. Y siempre, hermanos, vamos a encontrar, cuando prediquemos, dos clases de gentes: los que van a aceptar y los que van a rechazar abiertamente la invitación de la salvación, que no van a querer tener que ver nada con Dios. Y ahí va a haber gente que nos va a decir abiertamente: a mí no me hables de eso, no, yo no creo en nada de eso. Y otros que les vamos a ver su necesidad y su hambre, ¿sí? Y para ellos es la salvación. Daniel. ¿Qué método tenía Pablo para predicar?
No, sí tenía un método. Sí había un método. El último versículo de este capítulo lo dice. Fíjense, el último versículo dice: y los discípulos, entre ellos Pablo, y si los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, cuando los rechazan. Al final vamos a encontrar que dice: sacúdanse el polvo de ahí, y salen de esa ciudad que no los recibieron. Dice, pero ellos, el método que usaba Pablo era estar lleno del Espíritu Santo, y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a llevar y nos va a conducir y nos va a guiar a cómo tenemos que predicar, de qué forma, a quién, cómo. Y tiene que ser diferente siempre. A lo mejor algunas veces a alguna gente le vamos a hablar muy fuerte y a otros a tratar de consolarlos. Algunos a lo mejor vamos a atacar su idolatría y en otros vamos a tratar de proteger incluso su idolatría. ¿Qué hizo Pablo en el Areópago? No estuvo atacando a los atenienses. Vio que había un chorro de bustos ahí de dioses, de todos los dioses que tenían los atenienses, y hasta tenían uno que ni siquiera tenía una figura y decía: al Dios desconocido. Y entonces Pablo, en lugar de atacarlos, les dice: oh, atenienses, los alabo, porque veo que en todos son bien religiosos. Dice, tanto es así que tienen hasta un pedestal de un Dios que no conocen. Dice, de ese les vengo a hablar, de ese que no conocen. Pero a veces nosotros, ¿qué hacemos? Vemos un católico, le empezamos a atacar a la Virgen María y sus santos. ¿Y saben cuándo se va a convertir? ¿No? Cuando el Espíritu Santo nos guía, ¿sí? De verdad vamos a poder llegar al corazón, porque además Dios es el que prepara el corazón de la gente. Y nada más hace acto de presencia el predicador, pero el que convirtió es el Señor. Lo vamos a ver más adelante con la conversión de Lidia. Dice que él ya había preparado el corazón de esa mujer para que cuando llegó Pablo, ¿sí?, a predicar, Lidia ya estaba preparada para convertirse. No fue tanto la elocuencia de Pablo, pero se combinan las dos cosas: lo que Dios prepara y con el instrumento que Dios usa para que la gente se convierta. Pero es el Señor el que hace toda la obra. Así que pues le vamos a dejar hasta aquí. Terminamos en el versículo 29. Sí, porque es muy largo el capítulo como para leerlo todo, si no quiero ir por partes, porque Pablo dividió en partes su sermón, ¿no? Ya no hay dudas, preguntas, comentarios. Vamos a orar. Señor, que al igual que tu siervo Pablo, cada uno de nosotros debemos reconocer que también somos los primeros de los pecadores, que nuestro pecado te ha ofendido a ti y que probablemente mucho tiempo estuvimos cerrados a la oferta de salvación, a las buenas nuevas, que por ignorancia quizás te rechazamos. Y como el apóstol Pedro les dijo a los judíos que habían por ignorancia crucificado a Jesús, en realidad nuestros pecados fueron los que te llevaron a la cruz. Si no lo hicimos directamente nosotros en ese momento, en presencia, cuando te estaban crucificando, sí lo hicimos a través de nuestros pecados. Son los que te llevaron a la cruz. Pero Dios, te agradecemos, porque aún por nuestra ignorancia, con todo lo que te ofendimos, tú nos has dado perdón de nuestros pecados. Y ahora, Señor, nos has comisionado también, como lo dijo tu siervo Pablo, ahora nos has dado el ministerio de la reconciliación. Y te pedimos que la llenura de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, Señor, porque estas buenas noticias tienen que ser dadas a la gente que ha cerrado su corazón, a la gente que no conoce
tu palabra, que no conoce las Escrituras. Danos, Señor, la llenura de tu Espíritu, para que tu nombre sea exaltado, sea glorificado y muchos vengan al conocimiento de ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien trajo diezmos, ofrendas, aquí está el cesto, hermanos. Mañana